La muy cordial bienvenida para todos los amigos de La Verdad Aunque Duela a los especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani. Hoy es jueves 22 de agosto del año del Señor 2013. Querido padre, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fabián, buenos días, la audiencia. Don Luis Manzano. Buenos días, muchas gracias por el saludo. Bueno. Un saludo a la audiencia también. Que no estaba cuando empezamos, así que Está no por lo ahí. pudimos saludar. Estaba Llegó en medio de en otros mi menesteres. cháchara. Sí. Bueno, hoy tenemos que ver la doble voluntad de Cristo. Y mañana terminaremos ya con referencia estrictamente a lo de nuestro Señor, con el doble poder de Cristo, y luego, Dios mediante, también mañana, una pequeña entradita de las relaciones ya de la encarnación y concretamente de nuestro Señor con su Padre. Pero todavía nos queda ver la doble voluntad de Cristo, hoy que trataremos de terminar, aunque hemos empezado un poco tarde, y mañana veremos el doble poder de nuestro Señor. Entonces recordemos siempre, se trata de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, por lo tanto, hay la doble naturaleza en nuestro Señor. Una sola persona, que es la divina, la del Verbo eterno, la del Hijo de Dios, pero una doble voluntad, debido a que hay una doble naturaleza, la divina y la humana. Ahí radica toda la explicación que hace Santo Tomás y los doctores, porque en el Verbo encarnado hay una doble naturaleza, la divina y la humana. Tenemos que poner todo lo que le corresponde a esa naturaleza divina y a esa naturaleza humana. Ahora bien, la naturaleza divina tiene voluntad, la naturaleza humana tiene voluntad, por lo tanto hay una doble voluntad en nuestro Señor. De ahí va a seguir el tema muy delicado, pero al mismo tiempo apasionante, del doble poder en nuestro Señor. Entonces, la doble voluntad de Cristo. Vamos a ir haciendo así una especie de enunciados o de tesis y proponiéndolas y explicándolas a la luz fundamentalmente de Santo Tomás. Entonces, el primer punto que aparece: es necesario poner en Cristo dos voluntades, una divina y otra humana. Lo negaron principalmente los monotelitas. Sergio de Constantinopla, Ciro de Alejandría, Macario de Antioquía, etcétera, que ponían en Cristo una sola voluntad y una sola operación. Antes que ellos negaron también la doble voluntad de Cristo, incompatible con sus respectivas herejías, los apolinaristas, que negaban la existencia del alma racional en Cristo, los maniqueos, que negaban la humanidad de Cristo, y los monofisitas, que no admitían en Cristo más que una sola naturaleza. Entonces vean, monotelitas, monofisitas. Entonces mono sabemos que es uno, una sola operación, monotelitas, monofisitas, una sola naturaleza. Más todos los otros que por una razón o por otra concluían entonces que había en nuestro Señor una sola voluntad. Ahora, contra estas herejías, veamos la prueba primero de la doctrina católica en la Sagrada Escritura. En el Evangelio, por ejemplo, encontramos multitud de textos que, bien leídos, ponen claramente de manifiesto la existencia de la doble voluntad de Cristo. Por ejemplo, en San Lucas 22:42 leemos: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora bien, la tuya es la del Padre, pero en cuanto a Dios, la voluntad del Padre es exactamente igual que la del Hijo. Entonces, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está mostrando bien la voluntad humana, la mía, mi voluntad, sino la tuya, la divina, con la cual la del Verbo es exactamente la misma. O sea, ese texto muestra bien la doble voluntad. Sigue en San Juan también. En San Juan 5:30, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en San Juan 6:38, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ese que me envió en el capítulo 5 de San Juan, o en el capítulo 6 del mismo San Juan, que me envió es el Padre, lo mismo entonces que el primer texto de San Lucas, sino la tuya, hacen referencia a la voluntad del Padre, por lo tanto la voluntad divina, idéntica a la del Hijo. Y no mi voluntad, es evidente que es la voluntad humana.
viene una explicación entonces de estos textos. Cristo, en cuanto verbo, tenía ciertamente voluntad divina, y como la voluntad divina de Cristo coincide y se identifica absolutamente con la voluntad del Padre, ya que es un atributo de la divinidad común a las tres divinas personas, se sigue que en esos textos y otros parecidos alude Cristo a su voluntad humana en cuanto distinta de su voluntad divina, que coincide en absoluto con la de su Padre Celestial. La existencia de las dos voluntades en Cristo fue definida contra los monotelitas por el magisterio de la Iglesia. En el Concilio de Letrán, año 649, dice: si alguno, siguiendo a los criminales herejes, a base de una sola voluntad y una sola operación, como impíamente afirman los herejes, niega y rechaza las dos voluntades y las dos operaciones, es decir, la divina y la humana, que permanecen en la unidad del mismo Cristo Dios y que los santos padres predicaron con ortodoxia en él, sea condenado. Vean que no andaban con muchos remigos estos A mí siempre me impresionó leer... papas, estos concilios, ¿no es cierto? ¿Por qué le impresionó? Claro, por la forma, porque nosotros, yo, con la edad que tengo, lamentablemente me he criado a la sombra, y nunca mejor dicho, del Concilio Vaticano II. Entonces, escuchar que un concilio de la Iglesia, un verdadero concilio de la Iglesia, al anatematizar a los herejes, no les llama a los hermanos separados, sino que les llama a los nefandos o criminales herejes, a la pucha. Dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién soy yo para criticarlo? ¿Quién ¿no? soy yo para criticar esto? Claro, llama la atención, ¿no? Y aparte, siempre, leyendo el Denzinger, ¿no?, que mucho siempre lo recomendamos, uno ve cómo quedan absolutamente definidas y zanjadas todas las cosas. No hay posibilidad alguna de interpretación. Es lo que es y punto. Y en eso, yo insisto en este tema, hay un acto de caridad por parte del magisterio de la Iglesia. Es un acto de caridad. Y es más, es un acto de misericordia para con el miserable, para aquel que está en la miseria. Porque le hago ver que está en el error, que está en la miseria, y corregir al que yerra, enseñar al que no sabe, son obras de misericordia espirituales. Pero además le dicen que ese error es un crimen. Es un crimen. Impíamente afirman los herejes, como impíamente, o sea, es una falta de piedad, es una impiedad. Por eso el lenguaje, porque el concilio podría haber dicho, si alguno, omitiendo lo que está entre comas no es la frase principal. Si alguno, a base de una sola voluntad y una sola operación, niega y rechaza, y yo saco las dos frases, que son totalmente secundarias, siguiendo a los criminales herejes, como impíamente afirman los herejes, la definición no cambia. Uh-huh. Entonces, ¿pero por qué el concilio, en este caso de Letrán, en el año 649, pone esos dos incisos? Y bueno, debemos pensar. Y termina diciendo que el que afirma eso sea condenado. Sea condenado. Anatema sit. Bueno, el concilio tercero de Constantinopla, en el mismo siglo, 680 y 681, también se ve necesario a precisar lo que había sido ya condenado en el 649. No hay mucha diferencia. Dice así: y predicamos igualmente en él, en Cristo, dos voluntades naturales o quereres y dos operaciones naturales, sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión, según la enseñanza de los santos padres. O sea, dos voluntades naturales o quereres y dos operaciones naturales. Eso de naturales es decir, que se siguen de la naturaleza divina, de la naturaleza humana. El argumento para demostrarlo es muy sencillo. Si en Jesucristo hay dos naturalezas íntegras y perfectas, como nos enseña la fe, hay que concluir que en él hay dos voluntades perfectamente distintas, la divina y la humana. De lo contrario, habría que decir o que la voluntad racional no pertenece a la integridad y perfección de la naturaleza humana, lo que sería un disparate mayúsculo, o que la naturaleza humana de Jesucristo no era íntegra y perfecta, lo cual sería herético.
Bueno, antes de pasar al texto de Santo Tomás, porque después vamos a sacar una conclusión, un corolario, veamos que ahí decimos, de lo contrario habría que decir o que la voluntad racional, entonces la voluntad que sigue a la luz de la inteligencia. Pero después vamos a ver, por el texto que vamos a citar de Santo Tomás ahora inmediatamente, hay que también reconocer en Jesucristo, dentro de la voluntad humana, no solamente la racional, sino también la sensible, o sea, el apetito sensitivo, gobernado por la razón y la voluntad, no puramente sensitivo. Pero también vamos a ver que hay que atribuirle ese apetito sensitivo, que son las pasiones, y que ya lo hemos visto hace 2 meses. Entonces, leamos el texto de Santo Tomás, tomado de la tercera parte de su Suma Teológica, cuestión 18, artículo 1. Algunos defendieron que en Cristo solo existe una voluntad, pero parece que lo hicieron impulsados por diversos motivos. Apolinar negó que Cristo tuviese un alma intelectual porque el Verbo hacía las veces del alma e incluso del entendimiento, por lo que al residir la voluntad en la razón, como dice el filósofo en el libro 3 de Ánima, se seguía que Cristo no tenía voluntad humana, y de este modo hay en él una sola voluntad. E igualmente Eutiques y todos los que admitían en Cristo una sola naturaleza compuesta, se veían obligados a poner en él una sola voluntad. También Nestorio puso en Cristo una sola voluntad, a consecuencia de haber defendido que la unión entre Dios y el hombre se realizó en el orden afectivo y de la voluntad. Después también Macario, patriarca de Antioquía, Ciro de Alejandría, Sergio de Constantinopla y algunos de sus seguidores pusieron en Cristo una sola voluntad, a pesar de poner en él 2 naturalezas unidas en la hipóstasis, porque pensaban que la naturaleza humana de Cristo no se movía por propio impulso, sino sólo por el que provenía de la divinidad, tal como se ve por la epístola sinodal del Papa Agatón. Y por esto, en el Concilio VI, celebrado en Constantinopla, se determinó la necesidad de afirmar que en Cristo hay 2 voluntades, de este modo: de acuerdo con lo que los antiguos profetas dijeron de Cristo y él mismo nos enseñó, y el símbolo de los santos padres nos ha transmitido, proclamamos en Cristo 2 voluntades y 2 operaciones naturales. Y tal proclamación fue necesaria porque es manifiesto que el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana perfecta, como antes hemos demostrado, y la perfección de la naturaleza humana exige la voluntad, por ser esta una potencia suya natural, al igual que lo es el entendimiento, como resulta claro por lo dicho en la primera parte. Por eso es necesario defender que el Hijo de Dios asumió una voluntad humana junto con la naturaleza humana. Ahora bien, al asumir la naturaleza humana, el Hijo de Dios no sufrió menoscabo alguno en lo que es propio de su naturaleza divina, a la que compete tener su propia voluntad, como hemos dicho en la primera parte. Luego es necesario concluir que Cristo tiene 2 voluntades, una divina y otra humana. El corolario que saca Santo Tomás en este artículo dice así: luego en Cristo, además de la voluntad racional humana, hubo también voluntad sensible o apetito sensitivo, porque lo exige así la perfecta integridad de su naturaleza humana, si bien este apetito inferior estuvo siempre enteramente subordinado y controlado por la voluntad racional. Eso ya lo vimos hace 2 meses, pero es bueno reiterarlo. Y Santo Tomás, en el artículo 2 de esa misma cuestión 18, de la tercera parte, dice: Como antes hemos afirmado, el Hijo de Dios tomó la naturaleza humana con todos los elementos que pertenecen a la perfección de la misma. Pero la naturaleza humana incluye también la naturaleza animal, como en la especie se incluye el género. Por eso es necesario que el Hijo de Dios, junto con la naturaleza humana, asumiese lo que pertenece a la perfección de la naturaleza animal. Uno de esos elementos es el apetito sensitivo, llamado sensibilidad. Y por eso es preciso decir que en Cristo existió un apetito sensitivo o una sensibilidad. Pero debe tenerse en cuenta que la sensibilidad o apetito sensitivo se llama racional por participación,
en cuanto que por naturaleza está destinado a obedecer a la razón, como es claro por lo que dice el filósofo en el libro 1 de la Ética. Y por residir la voluntad en la razón, como queda dicho, por igual motivo puede decirse que la sensibilidad es una voluntad por participación. Eso respecto del primer punto, la primera tesis, digamos. El segundo se enuncia así: la voluntad humana de Jesucristo, o sea, ya establecido que tenía una voluntad humana, la voluntad humana de Jesucristo tenía un doble acto, uno natural o necesario y el otro perfectamente libre. Entonces aquí hay que prestar bien atención. Esa voluntad humana de nuestro Señor tenía un acto natural o necesario, o sea que no podía contrariarlo, y otro perfectamente libre. En la voluntad humana hay que distinguir un doble acto. Primero, uno que se refiere al fin que intenta la voluntad al obrar, y este acto procede de la voluntad en cuanto tal, o sea, en cuanto naturaleza. En segundo término, el otro acto se refiere a la elección de los medios conducentes a ese fin que intenta la voluntad. Este acto procede de la voluntad en cuanto racional, o sea, en cuanto dotada de libre albedrío para escoger el medio que estime más conveniente. Ponemos un ejemplo. Yo debo dirigirme a Buenos Aires. Ese es el fin. Una vez que yo establecí, o de alguna manera me fue establecido el fin, yo no tengo posibilidad de elegir. El fin es Buenos Aires. No puedo decir, bueno, quiero ir a Santiago de Chile. Pero para ir a Buenos Aires tengo diferentes medios. Puedo ir caminando, puedo ir en automóvil, puedo ir en bicicleta, puedo ir en avión, puedo ir en ómnibus con esta compañía o con aquella, con tales o cuales comodidades o servicios. Tengo una gama de medios. Respecto del fin, no soy libre. Sea que me lo haya impuesto yo mismo, sea que me haya sido impuesto de afuera. Respecto a los medios, sí. Llegado el caso que no tuviese más que un medio, al menos hoy por hoy no tuviese otro medio que ese, respecto de ese medio tampoco soy libre. Porque quiero el fin, debo necesariamente también querer ese único medio. Pero en la medida que tenga medios diferentes, soy libre. Pero veamos que soy libre para escoger el medio que estime más conveniente, ordenado al fin. Que es muy distinto, ¿no es cierto?, del liberalismo, la arbitrariedad, etcétera, porque como ha definido el Papa León XIII, ya lo hemos dicho otras veces, pero vale la redundancia, la libertad es la capacidad, la facultad de moverme en el bien, entre diversos bienes. No soy libre para elegir entre un bien y un mal. Entre diversos bienes, y en este caso conducentes a un fin. Ahora bien, la voluntad tiende al fin absolutamente por la bondad que encierra en sí mismo, mientras que a los medios relacionados con el fin tiende de una manera condicionada, a saber, en cuanto sean buenos para alcanzar dicho fin. Por lo mismo, el acto de la voluntad que recae directamente sobre el fin es de naturaleza distinta del acto que recae sobre los medios, si bien estos actos distintos no multiplican las voluntades. Los dos brotan de la misma voluntad humana, ya que ambos se especifican por una misma formalidad común, que es la bondad del objeto apetecido. O sea, tenemos una sola voluntad humana con dos actos. Uno que se refiere al fin, y en ese caso tiende al fin absolutamente. Y otro acto u actos que se refieren a los medios y que se refieren de manera condicionada. Por tanto, se ha de concluir que si nos referimos a la voluntad como potencia, en Cristo hubo una sola voluntad humana. Pero si nos referimos a la voluntad como acto, entonces hay que distinguir en él, como en cualquier otro hombre, la voluntad como naturaleza que tiene por objeto el fin, y la voluntad como razón que recae sobre los medios conducentes a ese fin. Lo que hacemos nosotros con nuestra voluntad, también lo hacía Cristo con la voluntad humana. A este respecto, en el artículo 3 de esa cuestión 18, Santo Tomás dice: como hemos expuesto, la voluntad se toma unas veces como potencia y otras como acto. Por consiguiente, si la voluntad se entiende en cuanto acto, es necesario poner en Cristo dos voluntades racionales, esto es, dos especies de actos voluntarios. La voluntad, como se dijo en la segunda parte, versa acerca del fin y acerca de los medios para alcanzarlo, y tiende a ambas cosas de modo diferente.
Efectivamente, al fin se encamina de manera tersa y absoluta como a algo bueno por naturaleza. En cambio, a los medios se dirige por una cierta relación en cuanto que resultan buenos en orden al fin. Y por eso el acto de la voluntad orientado a un objeto querido por sí mismo, por ejemplo la salud, llamado por el Damasceno telesis, esto es simple voluntad y denominado por los maestros voluntad como naturaleza, es de distinta naturaleza que el acto de la voluntad que se dirige a un objeto querido en orden a otro, como es tomar una medicina, denominado por el Damasceno bulesis, es decir, voluntad consultiva, y llamado por los maestros voluntad como razón. Pero esta diversidad de actos no diversifica las potencias porque ambos actos se fijan en una sola razón común del objeto, que es la bondad. Y por eso hay que decir, si se habla de la voluntad como potencia, en Cristo hay una voluntad esencialmente humana y no llamada tal por participación. En cambio, si hablamos de la voluntad como acto, entonces hay que distinguir en Cristo la voluntad como naturaleza, llamada telesis, y la voluntad como razón, denominada bulesis. Entonces, una sola facultad, la facultad es la voluntad, con dos actos. Uno referente al fin y otro referente a los medios. Referente al fin, ese acto es necesario, referente a los medios es perfectamente libre. El tercer punto se enuncia: Jesucristo hombre, es decir, en cuanto hombre, gozó de perfecto libre albedrío, es decir, el acto de la voluntad o los actos de la voluntad respecto a los medios. Entonces gozó de perfecto libre albedrío, incluso bajo el precepto de morir en la cruz que le impuso su Padre Celestial. En la Sagrada Escritura se encuentran multitud de textos en los que aparece clara la libertad de Cristo. Por ejemplo, San Lucas 6:13, cuando llegó el día, llamó así a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes dio el nombre de apóstoles. Ya, escogió. San Marcos 3:13, subió a un monte y llamando a los que quiso, vinieron a él. San Juan 7:1, después de esto andaba Jesús por Galilea, pues no quería ir a Judea, porque los judíos le buscaban para darle muerte. Y después subió, justamente ya para la Semana Santa, para la resurrección de Lázaro, y a partir de ahí ya se desencadena todo el acto de la pasión. Otros textos aluden claramente a su libertad ante el precepto de morir en la cruz impuesto por su Padre Celestial. San Juan 10:18, nadie me la quita, la vida, soy yo quien la doy de mí mismo, tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Tal es el mandato que del Padre he recibido. Entonces, recibió un mandato del Padre de dar su vida, pero al mismo tiempo tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Entonces muestra las dos cosas. La perfecta libertad, incluso bajo el mandato del Padre. Otro texto en Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en olor suave. En Gálatas 1:4, se entregó por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo, según la voluntad de nuestro Padre Dios. En Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. En Tito 2:14, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad. Entonces vamos a ver en los Santos Padres, estos son textos de la Sagrada Escritura que son relativamente bastante claros, pero los Santos Padres muestran bien que la libertad de Cristo, ¿no es cierto?, persistió aún bajo el precepto de morir. Y es una de las verdades más repetidas por los Santos Padres. Entonces vamos a ver algunos. San Cirilo de Jerusalén. No murió coaccionado ni fue inmolado por violencia, sino voluntariamente. Escucha lo que él mismo dice. Tengo el poder de dar mi vida y de tomarla otra vez. Espontáneamente me doy a mis enemigos. Si no lo quisiera, no sucedería así. Vino pues a la pasión por su libre propósito, gozándose de la eximia obra, alegrándose de la corona, aplaudiéndose a sí mismo por la salvación de los hombres, no avergonzándose de la cruz, pues daba la salud al mundo. San Ambrosio dice, se ofreció porque quiso,
De hecho, soportó la cruz, no por necesidad, sino por propia voluntad, puesto que dice en el Evangelio, ¿el cáliz que me dio mi Padre no lo he de beber? San Agustín, el Señor pagó indebidamente por nosotros para que nuestras deudas no nos dañaran, esto es, se despojó de la carne que había asumido, no forzado por algún poder, sino libremente. De hecho, el que podía no morir si no lo hubiese querido, sin duda murió porque quiso, y por esto, con esta muerte libre, despojó a todo principado y potestad, triunfando de ellos en sí mismo. Finalmente, tomemos el texto de San Juan Damasceno. Si él mismo, que creó la libertad de la naturaleza humana, no la asumió para sí, se sigue que o reprobó su obra como no buena, o nos privó de su curación, y así nos privó de una plena y perfecta curación, y mostró que, sometiéndose a la pasión, no quiso obrar una perfecta salvación, o ciertamente no pudo. La Santa Iglesia ha definido implícitamente esta doctrina al definir expresamente, primero, que Cristo se sometió voluntariamente a los sufrimientos de su carne, esto en el Concilio II de Constantinopla, en el Denzinger 215. Segundo, que padeció espontáneamente por nosotros, definido en el Concilio de Letrán, en el Denzinger 255. Tercero, que nos mereció la justificación reconciliándonos con el Padre, Concilio de Trento, Denzinger 790, y el mérito supone necesariamente la libertad del que merece, Denzinger 1094. Por todo lo cual, la doctrina que afirma la libertad de Jesucristo puede considerarse como de fe, por estar claramente expresada en la Sagrada Escritura y en el Magisterio de la Iglesia, aunque no haya recaído sobre ella una definición expresa y directa de la misma Iglesia. Es de fe indirectamente definida. He aquí los argumentos principales que descubre sin esfuerzo la razón teológica. Primero, por la perfección de la naturaleza humana de Cristo. Cristo asumió íntegramente la naturaleza humana con todas sus perfecciones e imperfecciones, a excepción del pecado. Pero una de las perfecciones fundamentales de la naturaleza humana consiste precisamente en gozar del libre albedrío en la voluntad. Luego, indudablemente, Cristo lo tuvo. Esto es lo que enseña Santo Tomás en el artículo 4 de esa cuestión 18 que estamos desarrollando, de la tercera parte, por supuesto. Dice así Santo Tomás: como acabamos de exponer, la voluntad de Cristo tuvo dos actos, uno encaminado a lo que es querido por sí mismo, que es lo propio del fin, otro tendiente a lo que se quiere en función de otra cosa, que es lo propio de los medios para dicho fin. Sin embargo, como dice el filósofo en el libro tercero de la Ética, la elección se distingue de la voluntad en que esta última, hablando con propiedad, se dirige al fin, mientras que la elección se fija en los medios. Y de esta manera la simple voluntad equivale a la voluntad como naturaleza, mientras que la elección se identifica con la voluntad como razón, y es un acto propio del libre albedrío, como hemos dicho en la primera parte. Y por tanto, al tener Cristo la voluntad como razón, es necesario que tenga también la elección y por consiguiente el libre albedrío, cuyo acto es la elección, como hemos expuesto en la primera parte. La segunda, por el mérito de Jesucristo. El Concilio de Trento proclamó dogma de fe que Jesucristo nos mereció la justificación y nos reconcilió con el Padre por su muerte en la cruz, Denzinger 790. Ahora bien, es condición indispensable para el mérito gozar de libre albedrío, no sólo por parte de alguna coacción extrínseca, libertad de coacción en el lenguaje de las escuelas, sino también por exención de toda necesidad intrínseca, libertad de necesidad, como declaró la misma Iglesia al condenar la doctrina contraria de Jansenio, Denzinger 1094. Luego Cristo gozó de libre albedrío en el pleno y verdadero sentido de la palabra. Es decir, si no, no hubiese podido merecer por nosotros.
Claro. Para merecer hay que ser perfectamente libre. ¿Mm? La tercera, por la satisfacción de Jesucristo ante el Padre. Es de fe que Cristo satisfizo por nosotros verdadera y superabundantemente la deuda que teníamos contraída ante el Padre por nuestros pecados. Ahora bien, para la satisfacción, lo mismo que para el mérito, se requiere la libertad, porque la ofensa hecha a Dios por el acto libre del que peca debe ser compensada por medio del acto libre de aquel que satisface. Surgen otras cuestiones. Esta plena y omnímoda libertad no parece compaginarse bien con otros tres hechos tan claros e indiscutibles como su misma libertad, a saber, la impecabilidad absoluta e intrínseca de Jesucristo, la visión beatífica que iluminaba su alma y el precepto de morir que recibió de su Padre Celestial. O sea, estas tres cosas se plantean como objeción a el uso, el gozo de la libertad de nuestro Señor. Si fue perfectamente libre, entonces no podía pecar, porque está la impecabilidad de nuestro Señor, no podía elegir el pecar. O sea, la impecabilidad le impedía pecar, entonces no gozaba de libertad. Si hubiese gozado de perfecta libertad, podría haber pecado. Vamos a ver, es muy interesante la respuesta, y eso ilumina muchas cosas de este mundo moderno. Pero veamos que, ya no solamente en Santo Tomás, porque esto es más viejo que los antiguos, ¿no es cierto? Sí. Viene de muy lejos. Entonces, pretender presentar la imposibilidad de pecar como entonces no gozar de libertad es no entender lo que es la libertad. La segunda objeción, lo mismo, la visión beatífica. Aquel que goza de la visión beatífica, según la objeción, no puede gozar de libertad. Entonces Dios mismo no sería libre. Porque no solamente goza de la visión beatífica, sino porque es la misma divinidad, ¿no es cierto? Y el último, que es en el cual nos vamos a explayar más, porque es muy muy interesante, el precepto de morir. O sea, el Padre le impuso un precepto. Por lo tanto, él no era libre, porque se le impuso el morir. Contra todos los textos que hemos leído, que ofreció su vida y tenía posibilidad de ofrecerla y posibilidad también de recuperarla. Entonces, la primera cuestión es la impecabilidad absoluta de Jesucristo. Esta impecabilidad se compagina perfectamente con su libertad omnímoda, con solo precisar el verdadero concepto de libertad. Ahí está todo el problema. Con solo precisar el verdadero concepto de libertad. Todo lo que ustedes, señores, los que están escuchando, los que lean esto, ¿no es cierto?, ponen eso, es porque no han entendido el concepto de libertad. Y todo lo que pasa en este mundo moderno, sobre todo, siempre, ¿no? O sea, desde Satanás, cuando se rebela contra Dios, después Adán, etcétera, no entienden absolutamente lo que es la libertad y su uso. Y que lo que están exigiendo como libertad no es libertad. Entonces se compagina perfectamente con solo precisar el verdadero concepto de libertad. Es un gran error, en efecto, creer que la facultad o poder de pecar pertenezca a la esencia de la libertad. Al contrario, esa defectibilidad de la libertad humana que le pone en las manos el triste privilegio de poder pecar es un gran defecto e imperfección de la misma libertad, que únicamente afecta a las criaturas defectibles, que pueden fallar, no a Dios ni a Jesucristo hombre, que son intrínsecamente impecables por su misma naturaleza divina, ni a los ángeles y bienaventurados, que lo son también en virtud de la visión beatífica, que los confirma intrínseca y definitivamente en el bien. La esencia de la libertad requiere únicamente la facultad de realizar o no realizar un acto, libertad de ejercicio, y la de escoger entre este o aquel otro bien particular, libertad de especificación, pero jamás la libertad de escoger entre el bien y el mal, defecto y privación de libertad, puesto que el mal es esencialmente privación de un bien. O sea, la esencia de la libertad requiere únicamente la facultad de realizar o no realizar un acto y la de escoger entre este o aquel otro bien particular. Pero la esencia de la libertad no requiere de ninguna manera la libertad de escoger entre el bien y el mal.
Y por eso León XIII la definió a la libertad como la facultad de moverse en el bien. Yo poseo el libre albedrío, la libertad para escoger entre este o aquel bien, ordenados tanto uno como el otro a un fin. Pero no poseo la libertad para elegir un mal. Y cuando mi libertad elige un mal, decae. Es una deficiencia. No es ejercicio pleno de la verdadera libertad. Exactamente. Y por eso es castigable. Merece castigo. De modo que la impecabilidad intrínseca de Jesucristo se compagina perfectamente con la libertad absoluta de que gozaba para realizar o no realizar un acto, libertad de ejercicio, o para escoger este o aquel entre dos bienes particulares concretos, o sea, la libertad de especificación. No se requiere en modo alguno la facultad para escoger el mal, llamada libertad de contrariedad, puesto que esa triste facultad no sólo no pertenece a la esencia de la libertad, sino que por el contrario es una privación y defecto de la misma libertad. Y nuestro Señor lo dijo él mismo en el Evangelio, que aquel que comete el pecado es esclavo del pecado. Y la otra frase también muy luminosa: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Claro, y usted hablaba de los que tienen la visión beatífica, que pareciera que no son libres y sin embargo conocen la verdad en su máxima posibilidad y son libérrimos, como vamos a ver ahora justamente en la respuesta a la segunda objeción. Pero veamos entonces que no solamente que la impecabilidad intrínseca de Jesucristo se compagina perfectamente con la libertad, sino que, por así decir, si se puede, la hace incluso todavía más libre a la voluntad. Esa impecabilidad la hace perfectamente libre. Como vamos a ver ahora justamente, la segunda objeción es la visión beatífica. Si el alma de nuestro Señor Jesucristo, su inteligencia, gozaba de la visión beatífica, como ya hemos visto, y esto impide el pecar, o sea, es necesario hacer el bien, o sea, está necesitado hacer el bien, está fijo en el bien, así como los que se han condenado están fijos en el mal y no pueden hacer el bien, entonces no goza de libertad. Entonces vamos a ver. La visión beatífica es perfectamente compatible con la libertad en el sentido que acabamos de explicar. Los ángeles y bienaventurados del cielo son intrínsecamente impecables en virtud precisamente de la visión beatífica de que gozan. La esencia divina directamente contemplada les atrae y arrastra irresistiblemente, quitándoles la libertad de poderse distraer o apartar de ella. Solo para esto no son libres. Pero para todas las demás cosas distintas de la esencia divina, son perfectamente libres, aunque siempre naturalmente dentro de la línea del bien, para escoger este o aquel bien particular y concreto. Jamás para escoger el mal que no aumenta, sino que disminuye la libertad. Este es exactamente el caso de Jesucristo mientras andaba en este mundo. Era aviador y comprehensor a la vez, o sea, andaba por la tierra y gozaba al mismo tiempo de la visión beatífica en grado perfectísimo. Era perfectamente libre para el bien, jamás para el mal. Que hubiese implicado una falta de libertad. Y defecto de la naturaleza humana, por supuesto. Tercer, Este es el más complicado. La objeción es el precepto de morir en la cruz. El Padre le impuso el precepto de morir en la cruz, luego, respecto a ese precepto, no fue libre. Es la mayor dificultad, este precepto, que se puede presentar contra la libertad omnímoda de Jesucristo. En efecto, si Cristo recibió del Padre no una mera sugerencia para que decidiera libremente el propio Cristo, sino un verdadero y estricto precepto de morir en la cruz, parece que hay que concluir que, al menos con relación a ese precepto del Padre, Jesucristo no fue libre, ya que de ninguna manera podía oponerse a él o quebrantarlo, en virtud de su obediencia perfectísima y de su absoluta impecabilidad. Y si Jesucristo no fue libre al morir en la cruz, su muerte no pudo ser meritoria ni satisfactoria, porque el mérito y la satisfacción suponen necesariamente la libertad. Y si no fue meritoria ni satisfactoria, es claro que no pudo Cristo realizar la redención del mundo por vía de mérito y de satisfacción. Ahora bien, según dice el Denzinger en el número 799, es de fe que Cristo realizó la redención del mundo por vía de mérito y de satisfacción. ¿Cómo se compagina todo esto? Se han elaborado diversas teorías para solucionar este conflicto y los teólogos todavía no se han puesto definitivamente de acuerdo. La primera opinión dice que el mandato del Padre
no fue verdadero precepto en sentido riguroso y estricto, sino únicamente en sentido metafórico, o sea, un mero signo de la voluntad o beneplácito del Padre. Por ejemplo, Petau, Francelin, Villot, Mazzella, Delataille, etc., con pequeñas variantes. Veamos que hay algunos autores de peso. Sí. No son cualquier cosa. Son autores de peso. Y sin embargo dicen, para tratar de compaginar la perfecta libertad de nuestro Señor con el mandato del Padre, que ese precepto no fue verdadero precepto en sentido riguroso y estricto, sino en sentido metafórico. Un mero signo de la voluntad. Hijito mío, me gustaría que murieses en la cruz. La crítica a esta primera opinión, sí, que dice que esta opinión resuelve la dificultad negándola. Es muy cómoda y radical, pero no parece que pueda conciliarse con los datos de la Sagrada Escritura, que afirman claramente la existencia de un verdadero y riguroso precepto. Aparte de que deja en pie la dificultad de compaginar la libertad de Cristo con la existencia de otros preceptos ciertamente existentes, por ejemplo los de la ley natural, que obligaban a Cristo sin comprometer su libertad. Pero al mismo tiempo, ¿no? Ya el mismo, o sea, imaginemos nuestro Señor ante la mínima insinuación de su Padre, aunque no fuera un mandato riguroso y estricto, ante la mínima insinuación, también ya quedaba obligado, según ellos. Claro. En ese caso tendrían que haber dicho, hijo mío, yo quiero que redimas al mundo de manera meritoria y satisfactoria, escoge tú el medio que te guste más, pero sin imponerle nada, y sin sugerirle ni insinuarle nada. Por eso dice bien la crítica, esta opinión resuelve la dificultad negándola. La segunda opinión es un poco más, digamos, profunda, si se quiere. Dice que hubo verdadero y estricto precepto por parte del Padre en cuanto a la sustancia de la muerte, pero no en cuanto a las circunstancias de la misma, hora, el sitio, la cruz, etc. Y así pudo muy bien Jesucristo sufrir libremente la muerte de cruz. Eso lo dice Suárez, Vázquez, Lesio, Valencia, con también pequeñas variantes. Bueno, veamos lo mismo aquí. Entonces, precepto estricto y verdadero en cuanto a la sustancia de la muerte, pero dejándole la libre elección de los medios. Y acá lo mismo, ya podríamos decir también que no resuelve la cuestión, o sea, niega directamente el postulado, claro, lo que está propuesto. La crítica es que no parece que pueda compaginarse con el testimonio explícito de la Sagrada Escritura, que entiende claramente el precepto incluso a la muerte de cruz. En Filipenses 2:8 leemos, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Padre lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la Santa Iglesia, guiada y iluminada por el Espíritu Santo, en reiteradas oportunidades incluye en su liturgia de justamente el tiempo de pasión y particularmente la Semana Santa. La tercera opinión, que es de Lugo, hubo verdadero y estricto precepto de morir en la cruz, pero dejándole a Cristo la potestad de pedir y obtener dispensa del mismo. Cristo murió libremente en la cruz en cuanto que no quiso pedir esa dispensa. ¿Se dan cuenta los teólogos las cosas que inventan, no? Sí. O sea, es interesante. Ahora, yo no puedo decir que Lugo o Francelin, o mismo Suárez, Vázquez, ¿no es cierto?, que tienen muchas cosas erróneas, no tienen neuronas. No puedo decir eso. Claro. O sea, no las usan bien, pero no puedo decir que no tengan neuronas. Pero cuando uno lee todas estas cosas, decir, realmente, ¿no es cierto? Ahora, cuando después leamos cómo lo trata Santo Tomás en la cuarta opinión, entonces vemos. Ahora, conociendo muchos de estos, conocen, pues no son anteriores a Santo Tomás, conocen lo que Santo Tomás dijo, y sin embargo le siguen dando vuelta y buscando el pelo en el huevo, ¿no es cierto? Y diciendo a veces, sí, cosas que no son muy cuerdas, pero no porque no tengan neuronas. Entonces, hubo verdadero y estricto precepto de morir, pero dejándole a Cristo la potestad de pedir y obtener la dispensa del mismo. Y él libremente no pidió la dispensa. Entonces la crítica es una suposición enteramente gratuita. ¿Dónde consta esa divina disposición?
Carece además de fundamento filosófico. Cuando se da una ley para toda una comunidad, puede algún individuo particular pedir dispensa de la misma alegando una causa razonable, pero a nadie se le impone un precepto en singular, dejándole al mismo tiempo la facultad de pedir dispensa del mismo. Sería una verdadera contradicción. Una dispensa es para un caso particular dentro de una comunidad. Ahora, si el precepto es para un solo individuo, no cabe de dispensa, sino, bueno, que le ponga otro nombre. O sea, le impuso el precepto y la libertad de aceptarlo o no aceptarlo, pero no la dispensa. Y como no quiso pedir la dispensa, entonces lo aceptó. Entonces vayamos a la cuarta opinión, que en definitiva es la de Santo Tomás y gran número de teólogos, no solamente de la escuela tomista, sino de otras escuelas. Dice así la cuarta opinión: hubo verdadero y riguroso precepto de morir en la cruz. Pero este precepto no comprometió en nada la libertad de Jesucristo, como no la compromete ningún otro precepto de la ley divina o natural. Esta parece ser la verdadera solución por las siguientes razones. Primero, hay un texto clarísimo en el que Jesucristo mismo proclama haber recibido del Padre el mandato de morir y a la vez la plena libertad con que dio voluntariamente su vida. Por esto el Padre me ama, San Juan 10, 17, 18. Por esto el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita. Soy yo quien la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Tal es el mandato que del Padre he recibido. Por lo tanto, el Padre le dio un verdadero mandato y esto, no obstante, Cristo da su vida porque quiere. Y que el mandato del Padre se refiere precisamente a la muerte de cruz y no a otra, nos lo dice expresamente San Pablo, escribiendo bajo la inspiración divina este pasaje, todo, ¿no? Pero tomamos este pasaje de Filipenses 2, 8, 9, se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre. Esa es la primera razón, entonces. La segunda dice así: el mérito y la satisfacción requieren como condición indispensable la libertad del que merece o satisface. Pero es de fe que Jesucristo realizó la redención del mundo por vía de mérito y de satisfacción, como definió el Concilio de Trento. Luego, bajo el mandato del Padre, Jesucristo permaneció completamente libre y dio su vida porque quiso. Y por último, y vamos a como apoyo, vamos a leer un texto de Santo Tomás. Porque el Padre dio a Cristo la libre voluntad de padecer y morir. De esta manera resuelve Santo Tomás el conflicto aparente entre el mandato del Padre y la libertad omnímoda de Cristo. Esto está en la cuestión 47, saltamos de la 18 a la 47 para encontrar este argumento. De la misma tercera parte, cuestión 47, artículo 2. Que enuncia que fue sumamente conveniente que Cristo padeciese por obediencia. Primero, porque esto convenía a la justificación de los hombres, a fin de que, como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de un hombre muchos sean constituidos justos, como se dice en Romanos 5:19. Segundo, eso convino a la reconciliación de Dios con los hombres, según el pasaje de Romanos 5:10, hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es a saber, en cuanto que la misma muerte de Cristo fue sacrificio gratísimo a Dios, de acuerdo con lo que se lee en Efesios 5:2, se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave olor. Pero la obediencia se antepone a todos los sacrificios, según la primera de Samuel 15:22, mejor es la obediencia que las víctimas, y por eso fue conveniente que el sacrificio de la pasión y muerte de Cristo brotase de la obediencia. Tercero, eso convino a su victoria, mediante la cual triunfó de la muerte y del autor de la muerte. El soldado no puede lograr la victoria si no obedece a su jefe, y así Cristo hombre alcanzó la victoria porque obedeció a Dios, conforme a las palabras de Proverbios 21, 28, el hombre obediente cantará victorias.
días. Entonces, este artículo 2 de la cuestión, artículo 2 de la cuestión 47 dice, fue sumamente conveniente que Cristo padeciese por obediencia. En el artículo siguiente, Santo Tomás dice, como acabamos de poner en el artículo 2, Cristo padeció voluntariamente por obediencia al Padre, haciendo hincapié en el voluntariamente. Pero, como dice, acabamos de poner que padeció voluntariamente, pero desarrolla un argumento por las dudas de que no haya quedado suficientemente claro. Como acabamos de poner, Cristo padeció voluntariamente por obediencia al Padre, de donde Dios Padre entregó a Cristo a la pasión de tres modos. Primero, en cuanto que por su eterna voluntad dispuso de antemano la pasión de Cristo para liberación del género humano, conforme a lo que se dice en Isaías 53:6, el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y de nuevo, en Isaías 53:10, el Señor quiso quebrantarlo con la flaqueza. Segundo, en cuanto que le inspiró la voluntad de padecer por nosotros, infundiéndole la caridad. Por lo que en el mismo lugar se añade, en el versículo 7, se ofreció porque quiso. Veamos ahí, en cuanto que le inspiró la voluntad de padecer por nosotros. Muy importante es le inspiró la voluntad de padecer por nosotros, infundiéndole la caridad. Vamos más abajo, vamos a volver sobre eso. Tercero, no poniéndole a cubierto de la pasión, sino exponiéndole a los perseguidores. Por eso, como se lee en San Mateo 27:46, Cristo colgado de la cruz decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque efectivamente lo abandonó en poder de sus perseguidores, como dice Agustín. Bueno, en ese mismo artículo hay una objeción, la primera, que dice que es impío y cruel entregar a un hombre inocente a la pasión y a la muerte contra su voluntad. Pero, y Santo Tomás responde, Pero Dios Padre no entregó a Cristo de ese modo, sino inspirándole la voluntad de padecer por nosotros. En el cuerpo del artículo, en la segunda razón, Santo Tomás dijo, en cuanto le inspiró la voluntad de padecer por nosotros. Con eso ya resuelve la primera objeción. Recuerden siempre el método de Santo Tomás, plantea las objeciones, contra esas objeciones da un set contra, o a veces dos, luego responde él, y por último resuelve las objeciones. Entonces la objeción decía que era impío y cruel entregar a un hombre inocente a la pasión y a la muerte contra su voluntad. En el artículo ya responde, le inspiró la voluntad de padecer por nosotros. Y vuelve en la solución de ese primer artículo y dice entonces, en lo cual se manifiesta no solo la severidad de Dios, que no quiso perdonar el pecado sin castigo, como lo da a conocer el apóstol cuando dice, no perdonó a su propio Hijo, Romanos 8:32, sino también su bondad, porque no pudiendo el hombre satisfacer suficientemente mediante cualquier pena que sufriese, le dio uno que satisficiese por él, como lo indicó el apóstol al decir, le entregó por todos nosotros, Romanos 8:32. Y en Romanos 3:25 dice, a quien, esto es Cristo, propuso Dios como sacrificio de propiciación por la fe en su sangre. Y veamos con este texto de Santo Tomás cómo salva al mismo tiempo la severidad de Dios y su misericordia, su bondad. Respecto de la severidad, es muy importante por esta cita de San Pablo, que está retomada, o sea, San Pablo no, esta cita no es original de San Pablo, sino que él la retoma, no perdonó a su propio Hijo. Ya el año pasado, digamos, quienes leen apresuradamente y con poca caridad, aunque critican después la falta de caridad, etcétera, ¿no es cierto? Criticaron el uso de esta cita, sin darse cuenta que es de San Pablo, pues no siempre yo pongo todo lo que pongo en un sermón o lo que fuese, pongo la cita, ¿no es cierto? Si no, el sermón se haría muy tedioso. No perdonó a su propio Hijo. Entonces, el que no perdona es porque el Hijo merece castigo. Si merece castigo es culpable, y si es culpable entonces es pecador. Luego el Hijo es pecador, luego no es Dios, etcétera. No sé si recuerdo de Fabián, alguien que escribió a propósito de esto,
como no hay comentarios, bueno, lo habrá puesto en Facebook o en forma privada. Y en el mismo texto estaba la respuesta, ¿no es cierto? Claro. Pero no solamente está tomada de San Pablo, en los Romanos, sino que la propia Iglesia lo ha incorporado en la liturgia justamente de Semana Santa. Es una de las antífonas del oficio santo, del breviario, el Viernes Santo. Y está tomada del Antiguo Testamento. Y hace alusión justamente que Dios perdonó la vida, no los pecados, porque está la Sagrada Escritura también a veces no especifica todo, teniendo en cuenta que somos inteligentes y que usamos nuestra inteligencia. Ay, que falta de caridad la mía. Pero bueno, Dios no perdonó a su propio hijo, pero sí perdonó a Isaac. Le pidió a Abraham que lo ofreciese en sacrificio a Isaac. Cuando vio la voluntad de Abraham dispuesta a sacrificar a su propio hijo, Isaac, ahí paró Dios. Entonces, aquel que perdonó la vida de Isaac no perdonó la propia vida de su propio hijo. Y es que hace alusión a esta cita. Ahí se ve la severidad, según Santo Tomás, la severidad de Dios, que no quiso perdonar el pecado sin castigo. ¿El pecado de quién? Evidentemente que no de Cristo, sino de la humanidad asumida por nuestro Señor. El pecado es de la humanidad, el castigo recae sobre nuestro Señor. Como muy bien hemos precisado también, no solamente yo, sino otros, este año en Semana Santa. Entonces, aparece claramente la severidad de Dios, pero al mismo tiempo su bondad. Porque no pudiendo el hombre satisfacer suficientemente mediante cualquier pena que sufriese, le proporcionó un medio que satisfaciese por él. Y ese medio fue la muerte de su hijo. Y es en ese sentido que no perdonó a su hijo, no le perdonó la vida. Y permitió y quiso que fuese a la muerte. Pero inspirándole, entonces es impío y cruel entregar a un hombre inocente a la pasión y a la muerte contra su voluntad. Pero Dios Padre no entregó a Cristo de ese modo, sino inspirándole la voluntad de padecer por nosotros. Entonces ahí es luminosa la respuesta de Santo Tomás. Pero volvemos al artículo segundo y la respuesta a la primera objeción en ese artículo segundo, que dice así la respuesta entonces: Cristo recibió del Padre el precepto de padecer, según aquellas palabras del Evangelio de San Juan: tengo potestad para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar, y este mandato recibí del Padre. A saber, de entregar mi vida y de tomarla de nuevo. Hay que entender muy bien entonces, ahí Santo Tomás está haciendo una exégesis, una explicación de ese versículo. Tengo la potestad para entregar mi vida, tengo potestad para volverla a tomar, y este mandato recibí del Padre. ¿Cuál mandato? De entregarla y de volverla a tomar. Y concluye Santo Tomás: por esto dice San Crisóstomo, no se ha de entender que haya esperado a oír primero el precepto o que tuviera necesidad de aprenderlo, sino que mostró un proceso voluntario y destruyó toda sospecha de contrariedad al Padre. Estos son los textos que son luminosísimos, que satisfacen la inteligencia, que uno los saborea. Y bueno, y están en un Santo Tomás que recoge toda la patrística. En la misma cuestión 47, volvemos al artículo tercero. Al segundo. A la segunda objeción. Responde Santo Tomás así: aunque la obediencia importa necesidad respecto a lo mandado, importa también voluntad respecto del cumplimiento de lo mandado. Tal fue la obediencia de Cristo. La pasión y muerte, en sí consideradas, eran contrarias a su voluntad natural, pero Cristo quiso cumplir con ello la voluntad de Dios, según aquello del Salmo: quise, Dios mío, hacer tu voluntad. Salmo 39:9. Por eso dijo también: si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Finalmente tomamos de la cuestión 47, en el artículo tercero, la respuesta a la objeción número 2, que dice así Santo Tomás: Cristo, en cuanto Dios,
se entregó a sí mismo a la muerte con la misma voluntad y acción con que le entregó su Padre Celestial. Y en cuanto hombre, se entregó a sí mismo con la voluntad inspirada por el Padre. De manera que no hay contradicción alguna en decir que el Padre entregó a Cristo y que Cristo se entregó a sí mismo. Los textos son clarísimos, son hermosos, y bueno, entonces ahí uno cuando dice, bueno, conociendo estos textos, ¿cómo es meditar? Sí, en realidad no fue un precepto, pero con la posibilidad de pedir una dispensa. Tratemos, en la medida de lo posible, de explicar a Santo Tomás, y punto, y si no, bueno, citamos a Santo Tomás y chao. Los textos son clarísimos, aparte apoyados en santos padres como un San Juan Crisóstomo. Entonces, para mí es muy importante esto, porque resume perfectamente la obra de la redención. Y todavía no llegamos dentro del tratado del Verbo encarnado, por eso yo me fui a la cuestión 47. Estamos en la 18, me tuve que ir a la 47 a buscar todo esto, porque justamente Dios mediante, no lo vamos a ver este año, lo veremos, yo creo que Dios mediante, febrero o marzo del año que viene terminaremos lo del Verbo encarnado, ya después a partir de abril ya veremos, pero no vamos a poder terminar, porque si no sería todo muy precipitado. Pero justamente, y más o menos febrero o marzo será la cuestión de la pasión, y bueno, estaremos en plena cuaresma, ya preparándonos para la Semana Santa, así que vendrá al pelo también ver qué nos dice la doctrina y sobre todo Santo Tomás respecto de la pasión de nuestro Señor. Entonces, con estas explicaciones se salvan perfectamente estas dos cosas, al parecer antagónicas y contradictorias. Por un lado, la existencia de un verdadero y estricto precepto de morir en la cruz, y por otro lado, la perfecta libertad de Jesucristo, aceptándolo con plena y absoluta voluntariedad. La acción divina es de tan soberana profundidad y eficacia que mueve necesariamente a las causas segundas necesarias y mueve libremente a las causas segundas libres, o sea, causando en ellas la misma libertad de su acción. Bueno, esto una mentalidad moderna de plástico no lo puede entender. No porque sea de plástico, sino porque es moderna. Sí. Entonces, la acción divina es de tan soberana profundidad y eficacia que mueve necesariamente a las causas segundas necesarias. Y mueve libremente a las causas segundas libres, o sea, causando en ellas la misma libertad de su acción. Entonces, la causa primera, la soberana y profunda y eficaz acción divina, hace que un perro sea las 24 horas del día perro, y le impide que se comporte como gato, aunque más no fuese por un segundo. Mueve necesariamente a las causas segundas necesarias. Pero esa misma acción divina, con la misma soberana profundidad, con la misma soberana eficacia, mueve libremente a las causas segundas libres. Es decir, causando en esas causas libres la misma libertad de su acción. Por lo cual yo obro libremente, pero al mismo tiempo de estar obrando libremente, soy movido por Dios para que obre libremente. Y por eso la gravedad del pecado, porque cuando libremente yo defecciono de mi libertad, hago contribuir a la causa primera en ese acto malo. Y eso que me lo vengan a explicar los modernistas cuando hablan, ¿no es cierto?, del pecado social y todas las pavadas que dicen. ¿Por qué no dicen esto? Que cuando yo peco, hago contribuir en mi pecado a la acción divina, soberana, profunda y eficaz, que me está moviendo para que yo obre libremente. Y no me contraría, pues si no, no podría ni siquiera mover un dedo. ¿Por qué no dicen esto? Ah, no, hay que ir a pedir perdón a la sociedad. Entonces, una libertad creada totalmente autónoma e independiente de la causa primera es tan imposible y absurda en metafísica como innecesaria para salvar la única libertad posible en las criaturas, dentro de la línea del bien. Una libertad participada, segunda, enteramente dependiente de la moción divina como causa primera de la misma libertad.
Y bueno, y esto a las mentes modernas, y bueno, no sé, hay que rehacerlas para que puedan entender estos 4 renglones. Repetimos. Una libertad creada totalmente autónoma e independiente de la causa primera es tan imposible y absurda en metafísica como innecesaria para salvar la única libertad posible a las criaturas dentro de la línea del bien. Una libertad participada, segunda, enteramente dependiente de la moción divina como causa primera de la misma libertad. Eso es una libertad creada en la línea del bien. Es una libertad participada, segunda, enteramente dependiente de la moción divina como causa primera de esa misma libertad. La libertad como causa primera, absolutamente autónoma e independiente, es propia y exclusiva de Dios. Ahora bien, como el hombre moderno se cree Dios, entonces reclama esa libertad. Entonces, una libertad como causa primera absolutamente autónoma e independiente es propia y exclusiva de Dios. Sin que pueda comunicarla a las criaturas, que son forzosa y necesariamente seres creados, o sea, seres por participación en su ser y en su obrar. La razón última de todo esto hay que buscarla en lo más hondo de la metafísica del ser. El ser, en cuanto tal, es de signo positivo, esencialmente bueno en sí mismo. De ahí el conocido axioma metafísico bonum et ens convertuntur, el bien y el ser se identifican entre sí. Lo veíamos ayer a propósito de la belleza, Claro. Y de la verdad y de la unidad. Por eso mismo, siendo Dios el bien infinito del que procede y dimana todo otro bien, es absurdo y contradictorio conceder a la criatura el poder de crear algún bien independientemente del bien infinito. Dios es siempre, a través de su divina moción, la causa primera de todo el bien que realizan sus criaturas. Por eso dice San Pablo que es el mismo Dios quien obra en nosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Filipenses 2:13. En la línea del mal, en cambio, el hombre es la causa primera y exclusiva, sin que pueda jamás atribuirse a la divina moción, porque no siendo el mal un ser, sino privación de ser, se produce exclusivamente por la defectibilidad de la causa segunda, sin que tenga nada que ver con ello la previa moción de la causa primera, que causa únicamente en cuanto tal el ser de la acción, o sea, algo bueno de signo positivo, y no el defecto de esa acción que proviene exclusivamente de la causa segunda. Entonces acá alguien podrá objetar, y bueno, pero entonces ¿por qué Dios me permite hacer ese mal? Y bueno, si no lo permitiese, no habría ni cielo ni infierno. Porque de la misma manera que Dios no puede premiar con el cielo a un perro porque es un buen perro, ni a un gato porque es buen gato, ni a un peral porque da buenas peras, que yo sepa, en el cielo no hay ni perros, ni gatos, ni perales, ni manzanos. Presente aquí. Qué problema. Entonces, si no le permitiese hacer el mal, tampoco le podría permitir hacer el bien, por lo mismo. Y entonces no sería meritorio y por lo tanto no podría granjearse el cielo, tampoco merecería el infierno, como tampoco no hay ni gatos, ni perales, ni manzanos en el infierno. Seamos justos. No te pongas contento. Seamos justos. Estamos hablando de manzanos vegetales. Justamente. Que producen... justamente por lo de vegetal. Te hablaba de plástico. Bueno. Bueno. Entonces, en la línea del mal... Ahora, padre, usted sí. fíjese como muchas veces, inclusive en el mismo lenguaje coloquial, está asentado todo esto, de tal modo de el si Dios quiere, ¿no? El si Dios que aparenta ser piadoso, pero que sin embargo se transforma en blasfemo cuando uno lo pondera bajo este tipo de condicionamiento, o sea, cuando piensa, ¿no? En el mismo acto de pensar, un acto malo llevado adelante busca la excusa en, bueno, pero Dios lo quiso así. No, Dios lo permitió. Ahí está el tema. Claro. Dios no quiere el mal. Y sobre todo, Dios no quiere el mal moral. Dios permite el mal. Y entonces, incluso en el orden estrictamente físico, material,
ahí sí, Dios quiere el mal, o sea, no directamente, pero quiere permitir el mal para el bien del universo. Entonces, Dios quiere permitir que el león se coma a la gacela y que la gacela coma hierba. Entonces, para la hierba, los que son vegetarianos, ¿no es cierto? Y dicen, no, pobres los animalitos, ¿y qué? ¿Y no tienen, acaso no tienen vida los vegetales? E incluso los más vegetarianos se los comen vivos, porque dicen que no tienen que comer cadáver, ¿no es cierto? Entonces comen los vegetales vivos. ¿Y qué es un bien para el vegetal? ¿El fuego es bueno o es malo? Es bueno, pero para que haya fuego tiene que haber destrucción del oxígeno. ¿Para el oxígeno es bueno ser destruido por la combustión? No. Pero imagínense, si no hay fuego, no hay sol. Si no hay sol, no hay vida en la tierra, etcétera, etcétera. Porque Dios quiere el bien del universo, permite el mal físico. Con eso transportado al orden moral también, por el bien del orden del universo total, Dios permite el mal, pero de modo tal que del mal saca un bien mayor. Esto ya lo hemos visto, 2 artículos contrarrevolucionarios, cuestión 47 y 48, si no me acuerdo, de la primera parte, lo hemos visto ya como especial allá por el 2010 o a fines del 2009, ya ni me acuerdo. Y es muy bueno este tema, es muy bueno. Pero Dios permite el mal. Y fíjense en que es la primera objeción que se plantea, no en la primera cuestión, porque no es de entrada la primera cuestión, creo que la cuestión 2 de la Suma Teológica, la existencia de Dios. Primera objeción, directamente así de entrada. Dios no existe porque existe el mal. Si Dios existiese no permitiría el mal. Ahora bien, mal existe, luego Dios no existe. De entrada nomás. Primera objeción contra la existencia de Dios. Y primera objeción, pensada o no pensada, muchas veces puramente sensitiva, ¿no es cierto? En muchos casos, que rayan en la blasfemia, pero no blasfemia formal, gracias a Dios, es puramente material. En algunos casos sí, es bien formal. Ante desgracias, ante la pérdida de un hijo, un gran infortunio, lo que fuese, las blasfemias contra Dios, ¿no? Y por eso el padre Valiet, que murió después, casi al terminar, o habiendo terminado apenas la Segunda Guerra Mundial, decía, el hombre moderno nace blasfemador. Y justamente por todas estas cosas, por no encontrarle la vuelta a todo esto. Entonces, de la misma manera que nosotros no queremos el mal, tampoco Dios quiere el mal, pero lo permite por el bien del universo. Y por eso San Pablo dice, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos a los cuales Dios ama. Y San Agustín agrega, incluso el pecado. Todas las cosas, incluso el pecado, cooperan para el bien de aquellos a los cuales Dios ama. O sea que Dios permitió el pecado mío, suyo, etcétera, 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 para nuestro bien. Entre otras cosas, aunque más no fuese, para sacar humildad, ¿no es cierto? El reconocimiento de la misericordia de Dios, de su bondad, etcétera. La oración, lo hemos comentado hace poco, la oración del 10º domingo de Pentecostés, oh Dios, que muestras tu poder de una manera más maravillosa, perdonando y ejerciendo tu misericordia. Y no es creando mundos y mundos y mundos, sino perdonando. Bueno, Dios permite para eso. Y por eso la Iglesia, digamos, última cita, y con esto termino también con este tema, clarísima, apodíctica, o felix culpa, o culpa feliz, del exultet en la noche del sábado de gloria. O felix culpa, o culpa feliz que nos concedió, nos otorgó tal Redentor. Dios permitió la culpa, el pecado de Adán, para obtener el segundo Adán y su sacrificio de la cruz, etcétera. Entonces, en definitiva, todo estriba y radica en la cruz, en el crucifijo, que también nos lo quieren evacuar. Sí. Y ahí se entiende entonces la desesperación del mundo moderno. Pero bueno, así es nomás. Bueno, digamos, para finalizar este fragmento, solamente en la línea del mal es el hombre causa primera y exclusiva, jamás en la línea del bien, en la que no podemos dar un solo paso sino como causas segundas, bajo la moción divina como causa primera de todo el bien que las criaturas pueden realizar. Luego la libertad humana, que es en sí misma una perfección y un bien, tiene que ser causada en nosotros forzosamente por Dios como causa primera, siendo metafísicamente absurda y contradictoria
una libertad creada enteramente independiente y autónoma de la moción divina. En resumen, el Padre causó en la voluntad humana de Jesucristo la misma libertad con que éste la aceptó, o como dice hermosamente Santo Tomás, le dio la libre voluntad de padecer y morir. Bueno, hacemos una pequeña pausa, faltan 2 puntos nomás para terminar hoy, pero son un poquito más, no son suficientemente cortos, entonces hacemos una pequeña pausa, así podemos terminar en hora. Bueno, perfecto. Ya regresamos aquí a Radio Cristiandad con estos especiales junto al Padre Juan Carlos Seriani. Muy bien, aquí estamos para esta segunda parte de este segundo de los especiales con el Padre Juan Carlos Seriani aquí en Radio Cristiandad. Bueno, para terminar nos quedan ver 2 puntitos, 2 tesis que están relacionadas, se refieren a las 2 voluntades de nuestro Señor, como estamos viendo, la voluntad divina, la voluntad humana, pero dentro de la voluntad humana, en base a las distinciones que habíamos hecho, en cuanto voluntad racional, voluntad de naturaleza, la voluntad apetitiva de nuestro Señor, si a veces hubo disensión, y si esa disensión produjo alguna contrariedad de voluntades, de su apetito sensitivo y de su voluntad como naturaleza. Entonces vamos a ver, esos 2 puntos son muy interesantes. El 4.º punto dice, la voluntad racional de Jesucristo siempre y en todo momento estuvo conforme con la voluntad divina. La voluntad como naturaleza y el apetito sensitivo podían disentir, y disentían a veces de la voluntad divina, aunque eran enteramente sometidos a ella por la voluntad racional. En la oración de Getsemaní, pronunció el Señor unas palabras en las que se halla todo el contenido de la conclusión. Leemos en Mateo 26:39 que dijo nuestro Señor: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. El Concilio III de Constantinopla explica e interpreta en este mismo sentido el texto evangélico de Juan 6:38. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. En este texto, Cristo llama suya la voluntad de la carne, o sea, la del apetito sensitivo, ya que la carne fue también suya, como leemos en el Denzinger número 291. Santo Tomás, en la parte 3, cuestión 18, artículo 5, explica: como ya se ha expuesto, en Cristo en cuanto hombre existieron varias voluntades, a saber, la voluntad sensible, llamada voluntad por participación, y la voluntad racional considerada sea como naturaleza, sea como razón. Por una dispensación divina, el Hijo de Dios, antes de su pasión, permitía a su carne obrar y padecer lo que es propio de esta, y lo mismo permitía a todas las facultades de su alma hacer lo que es propio de las mismas. Ahora bien, es evidente que la voluntad sensible rehúye por naturaleza los dolores sensibles y la lesión corporal. Igualmente, la voluntad como naturaleza rechaza también las cosas contrarias a la naturaleza y lo que es esencialmente malo, por ejemplo, la muerte y otras cosas por el estilo. Pero la voluntad puede, como razón, a veces elegir tales cosas en orden a un fin. Así, la voluntad sensible de un hombre normal, e incluso su voluntad absolutamente considerada, rehúyen el cauterio, que la voluntad como razón elige en orden a la salud. Pero era voluntad de Dios que Cristo padeciese los dolores, la pasión y la muerte. Dios quería tales cosas no por sí mismas, sino en orden al fin de la salvación de los hombres. Veamos que Santo Tomás pone como ejemplo una operación. Entonces, porque queremos la salud, queremos recuperar la salud, nos sometemos voluntariamente a una operación, al cauterio, lo que fuese, que en tiempo de Santo Tomás está muy lejos, ¿no es cierto?, de las técnicas actuales y demás, que de todos modos siguen siendo dolorosas, sí, peligrosas, etcétera, con más razón en aquel entonces. Porque queremos recuperar la salud, nos sometemos a cosas que nuestra naturaleza y nuestro apetito sensitivo rehuyen. Claro.
Pero la razón dice no, porque quiero un fin mayor, me someto a esto aunque me duela. Con esto resulta evidente que Cristo, con su voluntad sensible y con su voluntad racional considerada como naturaleza, podía querer algo distinto de lo que Dios quería. Sin embargo, con su voluntad como razón, quería siempre lo mismo que quería Dios. Esto es manifiesto por sus propias palabras. En Mateo 26:39 dice, no como yo quiero, sino como quieres tú. Con su voluntad como razón quería efectivamente que se cumpliese la voluntad divina, aunque diga querer otra cosa con su otra voluntad. Ahí está el disentimiento y la contrariedad entre las dos voluntades, que se resuelven bajo la voluntad racional. Ese es el cuarto punto, pero esto mismo plantea ahora algunas, algunos aspectos delicados. Y el quinto punto entonces enuncia: en Cristo no hubo en realidad contrariedad alguna de voluntades, a pesar de que su apetito sensitivo y su voluntad como naturaleza no coincidían a veces con su voluntad divina y con su voluntad humana como razón. Entonces, a pesar de sentir esa contrariedad, en realidad no hubo contrariedad alguna de voluntades. Esta conclusión complementa y explica el verdadero alcance de la anterior. Es un hecho que en Cristo no coincidían a veces el deseo de su voluntad sensible o natural y el de su voluntad como razón. Y sin embargo no puede hablarse propiamente de contrariedad de voluntades en él, puesto que los mismos movimientos del apetito sensitivo y de la voluntad como naturalezas que rehuían el dolor eran queridos por su voluntad como razón y estaban perfectamente sometidos por ella a la voluntad de Dios y al fin de la encarnación. Lo definió expresamente contra los monotelitas el Tercer Concilio de Constantinopla, según leemos en el número 291 del Denziger. De donde se sigue la absoluta y divina serenidad con que Cristo sufrió los dolores inmensos de su pasión. Sin duda alguna sufrió tormentos espantosos, pero sin que la tormenta desencadenada en su apetito sensitivo y en su voluntad natural repercutiera en lo más mínimo en su voluntad como razón, que permaneció en todo momento serena y tranquila, ofreciendo al Eterno Padre con gozo infinito los dolores inefables de su pasión y de su muerte. Santo Tomás, en la misma parte tercera, cuestión 18, artículo 6, dice: la contrariedad solo puede existir cuando la oposición se considera respecto de un mismo objeto y bajo un mismo aspecto. En cambio, si la diversidad existe respecto de objetos distintos y bajo aspectos diferentes, eso no basta para salvar la naturaleza de la contrariedad, ni tampoco la esencia de la contradicción. Por ejemplo, que un hombre sea hermoso y sano en las manos y no lo sea en los pies. Por consiguiente, para que en alguien exista contrariedad de voluntades se requieren dos condiciones. Primera, que la diversidad de voluntades se considere bajo el mismo aspecto, porque si la voluntad de uno es hacer algo por una razón universal y la voluntad de otro es no hacer eso mismo por una razón particular, no se da en absoluto contrariedad de voluntades. Por ejemplo, si un rey por el bien de la República quiere ahorcar a un ladrón y un pariente suyo por el amor particular que le tiene desea que no se le ahorque, no hay contrariedad de voluntades, a no ser que su amor al bien privado sea tan grande que, para conservar quiera impedir el bien público. En este caso existiría oposición de voluntades bajo un mismo aspecto. Ahora, si se tratase en la misma persona del rey, porque aquí son dos personajes distintos, sí, el rey y un pariente del condenado. Pero supongamos que el condenado a muerte es pariente del rey. Es el hijo. Ajá. Entonces, en cuanto padre, no quiere que le ahorquen el hijo. En cuanto rey, lo va a querer. Claro. Si es un buen rey. Si es un liberal, bueno, ya ni siquiera pena de muerte habría. Sí. Ni siquiera pena de muerte habría. Pero veamos, ¿no es cierto? Entonces, la diversidad de voluntades se considera bajo el mismo aspecto. Pues si la voluntad de uno, el rey, o el rey en cuanto padre, es hacer por una razón universal, y la voluntad del otro, el pariente del condenado, o el mismo rey en cuanto pariente, es no hacer eso mismo por una razón particular, no se da en absoluto contrariedad de voluntades. Segunda razón, no solamente que se considere bajo el mismo aspecto,
Segundo, que la contrariedad se dé en una misma voluntad. Pues si el hombre con su apetito racional quiere una cosa y con su apetito sensitivo quiere otra, no existe la contrariedad, a no ser que el apetito sensitivo prevalezca de tal modo que cambie o retarde el apetito racional. O sea que tratándose del juez, del rey, Claro, que ceda a su carácter de padre del condenado. o sea que el bien particular suyo en cuanto padre prevalezca sobre el bien común y su voluntad como rey. Bueno, en este caso ya se deja sentir en la voluntad racional algo del movimiento contrario del apetito sensitivo. O sea que sería un sensible Ujú. y actuaría sensiblemente Sí. y no racionalmente. Qué insensible que estamos, ¿no? Pero qué irracional Ay, no falta la caridad. Que usted me dice que insensible y usted no está faltando la caridad. Yo le digo que irracional y falto a la caridad. Claro, sí. Qué bien, ¿eh? Y pero que hoy es más la sensibilidad que la razón, padre, por eso. Sí. No. Más la sensibilidad, no. Más la materialidad. Sí, Porque yo no le tengo que decir que es un animal. Le tengo que decir un vegetal. sí. O le tengo que decir que es un cascote. Hay muchos que no son. Sí, por eso. Hay más animales que hombres, no le Sí. quepa duda. Por consiguiente, es preciso decir que aunque la voluntad natural y la voluntad sensible de Cristo hubieran querido algo distinto de lo que querían su voluntad divina y su voluntad racional, con todo, no existió en él contrariedad de voluntades. ¿Por qué? Porque no se da ninguna de las dos condiciones previas. En primer lugar, porque ni la voluntad natural ni la voluntad sensible de Cristo rechazaban los motivos por los que su voluntad divina y su voluntad racional humana querían la pasión. La voluntad absoluta de Cristo quería la salvación del género humano, pero no era de su competencia querer una cosa en orden a otra. El impulso de su sensibilidad no podía llegar hasta esto. En segundo lugar, porque ni la voluntad divina ni la voluntad racional de Cristo eran impedidas o retardadas por su voluntad natural o por el apetito sensitivo. Es muy importante esto. Ni la voluntad divina ni la voluntad racional de Cristo eran impedidas o retardadas por su voluntad natural o por su apetito sensitivo, que es lo que lamentablemente pasa en nosotros. Claro, exacto. Del mismo modo, la inversa, ni la voluntad divina ni la voluntad racional de Cristo rehuían o retardaban el impulso de su voluntad humana ni el movimiento de su sensibilidad. No lo rehuían, Un no lo perfecto retardaban, equilibrio. lo dejaban que cada uno obre en su esfera, Ujú. pero no lo apagaban, por así decir. Entonces no dejó de ser humano y no dejó de sentir, pero a pesar de lo que sentía, su razón humana y su voluntad divina querían lo otro. Por eso dice que lo enfrentó con serenidad, ¿no? A la voluntad divina y a la voluntad racional de Cristo les agradaba que su voluntad natural y su voluntad sensible actuasen en conformidad con su propia naturaleza. De la misma manera que al rey le agrada que el campesino reaccione y diga, no me mates el hijo. Claro. O sea, si hubiese venido, sí, matalo, total. Bueno, Sí. no, el rey no quiere eso. Claro. Pero quiere que el campesino manifieste su amor natural por su hijo, pero que al mismo tiempo se someta racionalmente al castigo correspondiente. Ujú. Y de la misma manera, tratándose de su propio hijo, no hubiese dicho, sí, no importa que lo maten. No. Entonces, a la voluntad divina y a la voluntad racional de Cristo les agradaba que su voluntad natural y su voluntad sensible se comportasen como lo que tienen que comportar, es decir, actuasen en conformidad con su propia naturaleza, si no hubiesen sido desnaturalizados. O sea, eran opuestos pero no causaban contrariedad. Exactamente. Ujú. De donde resulta claro, entonces, concluye Santo Tomás, que en Cristo no se dio oposición o contrariedad de voluntades. En la respuesta a la tercera objeción de ese mismo artículo 6 de esta cuestión 18, especifica Santo Tomás más. Y con esto terminamos hoy. En Cristo no existió agonía en lo que atañe a la parte racional de su alma, en cuanto esto lleva consigo el enfrentamiento de voluntades provenientes de diversos motivos. Por ejemplo, cuando alguien por fijarse en un motivo quiere esto, y por fijarse en otro aspecto quiere lo contrario. O sea que la agonía no estuvo, en lo que dice Santo Tomás, ¿no? Es hermoso. En Cristo no existió agonía en lo que atañe a la parte racional de su alma. Ujú. Es decir, en cuanto esto lleva consigo el enfrentamiento de voluntades provenientes de diversos motivos.
O sea que la agonía no estuvo en la parte racional de su alma. Bien. Esto acontece, esto de fijarse en un motivo y creer esto o fijarse por otro aspecto lo contrario, acontece por la flaqueza de la razón que no es capaz de discernir qué es absolutamente lo mejor. Ahora bien, esto no sucedió en Cristo, cuya razón juzgaba que lo absolutamente mejor era cumplir la voluntad divina por medio de su pasión para la salvación del género humano. No obstante, en Cristo se dio la agonía en cuanto a la parte sensitiva, porque ésta lleva consigo el temor de la desgracia inminente. Entonces, volviendo al ejemplo del rey, tendría que haberse dado el caso de una Blanca de Castilla, educando a su San Luis, cuya fiesta es el domingo próximo, educando a su San Luis, diciendo: Luis, prefiero verte muerto antes de que cometas un pecado mortal. Entonces, en Cristo estaba perfectamente eso. ¿Por qué? La razón juzgaba que lo absolutamente mejor era cumplir la voluntad divina, en este caso por medio de su pasión. O el rey que quiere que sea justiciado su hijo. ¿Por qué? Porque ve que la voluntad divina es eso, castigar por el bien del reino ese crimen, llevado a cabo por su propio hijo. Y pero qué no buen obstante, ejemplo, porque estamos hablando del rey y su hijo y acá es Dios y su hijo, ¿no? Claro. Y además era ese cumplir la voluntad divina, era cumplir el precepto de morir en la cruz. Y era lo absolutamente mejor según la razón, la voluntad racional de Cristo. Y todo eso se lo inspiró caritativamente el Padre, como vimos en el artículo anterior. Sí. O sea, cómo compagina todo perfectamente. Exacto. Bueno, esto lo teníamos para decir hoy respecto a la doble voluntad de nuestro Señor, tema realmente hermoso, pero vamos a ver el corolario mañana, la doble operación de Cristo. O sea que está relacionado con el tema de la doble voluntad, el tema de la doble operación. Una operación, una para cada naturaleza. Y cada naturaleza íntimamente unida a la persona única del Verbo, que es el sujeto de atribución de esas operaciones. Vamos a ver todo esto mañana, Dios mediante. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Padre, por este trabajo. Si Dios nos deja, este fin de semana estará ya disponible para que lo puedan compartir, tanto en texto como en audio, a través de nuestros sitios en internet. Así que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Recordemos, esta tarde, 19 horas, la celebración de la Santa Misa. En la casa de Jorge Mario. Jorge Mario Calderón. Bueno, claro, frustré el Me chiste. frustró. No, qué chiste. No es ningún chiste. En la Sí, casa de nuestro Jorge De nuestro, Mario. claro. Que Está también es hincha de San Lorenzo. bien. Dicho sea de paso. Sí. Tiene muchas coincidencias. este Demasiada hombre, coincidencia, sí. Sí, la única que no coincide es que el Padre Grosso y yo decimos la misa en la casa de él. Esa no coincide. Bueno, a lo mejor allá, si usted fuera a Santa Marta, quizás por un afán ecuménico. No, de él puede ser, pero mío no. No, obvio, claro. No. Así que hoy a las 19 horas en la casa de nuestro Jorge Mario. Muy bien, y mañana el encuentro final aquí en Radio Cristiandad con los especiales de este mes de agosto. Don Luis Manzano, Muchas gracias, nos veremos mañana, Dios mediante. hasta mañana, si Dios quiere. Padre, su bendición. Bueno, que Dios los bendiga, que Nuestra Señora los guarde, los proteja siempre y que San José los guíe en todas sus empresas.